¿Qué es el orden? ¿Qué entiende usted por orden? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Estamos con San Agustín de Hipona, con su libro sobre el orden. El orden. Son 2 libros y pareciera ser que no es mucho lo que se puede decir por el orden, pero la verdad es que no, es que se puede decir bastante. Y de hecho ya hemos dicho bastante cuando pasamos la vida de San Agustín, así que aquí vamos a verlo todo, pero todo en detalle. Ya lo había dicho Plotino, el bien es la correcta medida de las cosas, pues el mal es el que no tiene forma, y por esa razón es infinito, es desmedido. Por eso también se encuentra en los extremos según la lógica aristotélica. Es de esperar que el Dios de San Agustín sea el sumo bien, y por lo tanto el que marque el orden establecido en la naturaleza y en la humanidad. Ya algunos filósofos habían hablado de la providencia, pero ninguno lo había hecho en pos de la autoridad cristiana, ya que esta autoridad aún no hacía peso en el gran imperio romano. Por lo tanto, sin más retraso, sin más dilación, vamos a ver estas 2 partes del libro sobre el orden. Bueno, en primer lugar tenemos el primer libro que se llama Sobre la Providencia, y los dialogantes son San Agustín, Trigencio, Licencio, Alipio, Navigio y la madre de San Agustín, que es Santa Mónica. Cuando pensamos en la providencia nos surgen muchas preguntas, como por ejemplo, si existe la providencia, ¿cómo es que existe el mal entonces? Esta es una pregunta muy recurrente. Si existe la providencia, ¿por qué existe el mal entonces? Y entre los más escépticos pareciera existir 2 opciones. La providencia existe e ignora los hechos humanos y por lo tanto ignora el mal. O la providencia existe y esta misma es la artífice de los males. Para Agustín, el último parecer es uno de los más graves de pensar, porque no podemos decir que Dios, que es principio del bien, pueda tener alguna similitud con el mal. San Agustín nos dice que nada se hace con desorden y sin medida, a menos que la providencia no esté. Pues como dijimos en el libro anterior, la providencia es la perfecta medida, por lo tanto todo está hecho con orden, todo está hecho con medida. La primera disputa del día comienza cuando San Agustín se pregunta si es posible que algo pase fuera del orden. Ciertamente es difícil discernir si las cosas pasan dentro de un orden o fuera de él. En la vida cotidiana siempre pasa que hay unas cosas que nos parecen que están dentro de un orden y son cotidianas, son normales, pero hay algunas, chicos, hay algunas que nos pareciera que están en un desorden. Y esas son las cosas quizás que nos sorprenden. San Agustín dice que esto que pasa fuera del orden son solamente cosas aparentes. No es verdad que algo pase fuera del orden, pues la providencia lo hizo todo con la medida correcta. Por lo tanto, San Agustín dice que las cosas ordenadas son las que son de la providencia, las cosas desordenadas en realidad son desordenadas solo por apariencia. Ojo, chiquillos, para quedar un poco más claros, cuando se habla de orden o de desorden, no se habla aquí de un orden y desorden material, ¿no es cierto? No es que yo, por ejemplo, deje un libro en la cama cuando corresponde en la biblioteca, no es eso, ¿no? No se refiere a ese orden, sino que es imposible pensar un desorden de las cosas, o por lo menos un desorden sería algo sobrenatural. Por ejemplo, que yo derramara agua y que esa agua, ¿no es cierto?, en vez de caer al suelo, el agua se elevara, por ejemplo. Eso es un desorden. No estamos hablando del orden material, sino que más bien del concepto de orden en lo más filosófico, ¿no es cierto?, y teórico en la concepción de San Agustín. Por lo tanto, San Agustín dice que todo está hecho con orden, porque la providencia, ¿no es cierto?, es perfecta y hizo todo con orden. Uno de los dialogantes
como lo era Trigencio, asentía con las argumentaciones de Agustín, estaba muy de acuerdo, aunque declaró algunas dudas. Estaban en una especie de jardín discutiendo el tema cuando San Agustín ve cómo corre el agua por unos acueductos de madera. Si el agua que corre se utilizaba justamente para el uso del ser humano, entonces diremos que esto ocurre con orden, porque de otra manera no podríamos usarlo. Sin embargo, ¿qué ocurre con las hojas que caen de un árbol? ¿Hay orden en esa caída o en el trayecto de una hoja? ¿Hay un orden? Licencio se pregunta si en verdad la naturaleza basa todo por casualidad y los árboles están donde están el producto del azar, o si en realidad la naturaleza tiene un orden para todo lo que crea. Es decir, ese trayecto, ¿no es cierto?, de esa hoja que va cayendo, ¿está bajo un orden? ¿Está bajo una especie de un orden o fue una simple casualidad? Con opinión de San Agustín, todo se hace bajo un orden. Es así como darnos cuenta de cómo caen las hojas, cómo fluye el agua en los acueductos. Todo eso cae en un orden porque podemos pensar en ese orden. Si no tuviéramos razón, no podríamos ver ni pensar en aquellos fenómenos. Para percibir estos fenómenos, nuestra mente tiene que estar en un orden. Y para que ellos pasen también, debe existir cierto orden. Si iniciamos una búsqueda de la verdad, nos daremos cuenta que todas las cosas tienen un orden, pues la misma probabilidad de que pase tiene un orden. Sin embargo, aquí podríamos pensar que el desorden no existe, puesto que todo estaría dominado, ¿no es cierto?, por el orden. Y en ese sentido, ¿podemos decir que el desorden no existe? Bueno, sigamos viendo. Trigencio dice que si es así, Dios quiere el mal, porque el orden tendría que estar dentro de él, en el supuesto de que el orden es la totalidad de las cosas. O sea, si el orden es lo único que existe, entonces el mal es cierto orden también. Y por lo tanto sería bueno también, porque recordemos que el orden es algo que hizo la providencia y que por lo tanto es bueno. Por lo tanto, bien se puede decir que de Dios provienen los males, que además quiere aquellos males. Licencio irrumpe en la conversación diciendo que el mal ciertamente está dentro del orden, pero tiene un orden distinto al que Dios ama. Dios no quiere el mal, pero no se puede decir que el mal no tiene orden, porque de lo contrario, el mal no existiría. Y eso no es correcto. El mal, ¿no es cierto?, existe, dice Licencio, existe. Eso es lo que es un orden distinto y alejado del orden que quiere Dios. Por lo tanto, tenemos dos posturas acá. Trigencio, que acepta la concepción de orden de San Agustín, pero al mismo tiempo que la acepta, entonces dice que el mal es bueno porque está dentro de un orden. Y Licencio dice no, el orden es otro, el mal es otro tipo de orden, es otro tipo de orden distinto al que Dios ama. Además, Licencio añade: Dios le da a todos según sus méritos y bondades, a los buenos le dará beneficios y a los malos perjuicios, puesto que sería un buen concepto de justicia, ¿no es cierto?, la distribución. Bueno, Licencio era un adherente a las ideologías del academicismo, pero ahora, tras el argumento que construyó anteriormente, vemos que está totalmente convertido en agustiniano. Licencio dice que a medida que se ha vuelto cristiano, ha dejado las artes liberales, tales como la poesía, que por cierto era un buen poeta Licencio, se reconoce en el imperio. Pero San Agustín le dice que no las deje, pues son estas las que nos llevan a abrazar con más ahínco la verdad y todas las creaciones de Dios. Sigue Licencio con el argumento del orden, aunque de manera ciertamente arbitraria por San Agustín, diciendo que Dios es el mismo orden. Esto se debe al concepto de la Santísima Trinidad que entendían los católicos en ese tiempo. Esto se estableció en el Concilio de Constantinopla, autorizado por Teodosio I. Si Jesús era orden porque tenía razón, entonces Dios al ser Jesús y Jesús al ser Dios, tendremos que la razón es Dios mismo. Bueno, y aquí Agustín se enoja un poco y reprende, ¿no es cierto?, tanto a Licencio como a Trigencio por la discusión que estaban sosteniendo, diciendo que aún en ellos tenían el pecado y la ignorancia. Luego, en la escena de la discusión, entra la distinguida Santa Mónica,
Y ella queda un tanto sorprendida por jugar un papel en estos escritos, pues muchos filósofos soberbios dicen que las mujeres no deben acercarse a la filosofía. San Agustín reprobaba esto y decía que las mujeres sí pueden llegar al conocimiento, y su madre, Santa Mónica, es un ejemplo de ello. Es más, San Agustín admite que su madre ha llegado aún más lejos al señalar que el amor que tiene su madre a la filosofía es mucho más profundo que el que tiene a su hijo. Mírenlo. La conversación termina cuando Santa Mónica le dice a San Agustín que jamás había oído decir tamañas mentiras. Esto quizá en respuesta a decir que Santa Mónica sí amaba más a San Agustín que a la filosofía. Por supuesto que lo ama más que a la filosofía. ¿Cómo no? Como cualquier madre. Bueno, chicos, y este es el primer libro del concepto de orden, ¿no? Y que trataba sobre la providencia. Una discusión que no terminó, que no terminó, todavía no se sabe. Quedamos con el argumento de Licencio de que dice que en efecto el orden el mal es un orden distinto al que Dios quiere. Vamos a ver si en este libro 2 podemos tener una visión distinta. Y bueno, chicos, recordarles que si le ha gustado este podcast, que dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video y nos vemos en un ratito. Vaya a servirse algo, vaya a comer algo, atienda algún asunto que tenga pendiente y volvemos más o menos en 5 minutos.
Bueno, volvemos entonces con el segundo libro sobre el orden, y aquí vamos a entrar en este libro 2, vamos a entrar derechamente en el concepto de orden. Bueno, y en este capítulo se sigue la afirmación que Licencio había dicho la vez anterior, que Dios era el mismo orden. Recordemos que San Agustín lo había regañado por tener tal concepto de Dios, y ahora el obispo quiere explicar por qué se había molestado. En eso habíamos quedado históricamente, ¿no? Por supuesto, en toda esta conversación estará presente la madre San Agustín. Qué interesante. Licencio insiste en la concepción de que Dios es el orden en sí mismo y que da orden tanto a las cosas buenas como a las cosas malas. Agustín no parece muy complacido con esta afirmación. Agustín continúa la discusión preguntándole a Licencio si las cosas que administra Dios son móviles. Y Licencio responde que sí. Además, agrega que las cosas móviles son las que pertenecen a Dios. Todo lo que está en Dios no se mueve, mientras que todo lo que está fuera de Dios es mutable. Las consecuencias de este pensamiento trae a pensar que Dios no está en todas las cosas y por lo tanto hay cosas que no estarían en el alcance de Dios. Agustín no encuentra viable este parecer porque nada está fuera del alcance de Dios. Si decimos que todo lo mutable no está con Dios, pues entonces Dios no está ahí. Como a Agustín no le gustó la definición dicha por Licencio, el obispo le ofrece otra definición más exacta. Fíjense lo que dice San Agustín. Está con Dios todo lo que entienda Dios. Licencio no está del todo de acuerdo con Agustín, pues el sabio es alguien que muta siempre, es alguien que va de acá para allá. Además, el sabio conoce múltiples cosas y no podemos decir que todas esas cosas que conoce están con Dios. En efecto, las cosas sensibles que conoce el sabio no están con Dios, al contrario de las cosas más abstractas que sí están con Dios. Esta sería la única forma de entender a Dios, es decir, por medio de la abstracción y no por medio, ¿no es cierto?, de lo sensible. Por otro lado, Trigencio quiso intervenir para agregar que el hombre no tiene percepciones sensibles, sino más bien percepciones inteligibles. Por lo tanto, para Trigencio, la única forma de comprender las cosas es usando la percepción inteligible y no la sensible. Agustín acepta esta definición diciendo que el sabio, si bien no necesita muchas cosas, la memoria, la virtud y las demás buenas acciones las necesitará para promoverlas a sus seres queridos y a las personas en general. Y en este punto un nuevo integrante se suma a la conversación, y este es Alipio, quien había prometido hablar sobre este asunto. Dice: si el sabio es la persona que entiende a Dios y el sabio entiende la estulticia, ¿qué es la estulticia? La estupidez. Entonces la ignorancia está con Dios, pues puede llegar a ser entendida. Recordemos que todas las cosas inteligibles que conoce el sabio están con Dios. Alipio no está del todo de acuerdo con este silogismo y nos dice que el sabio, al estar lejos de la sabiduría, porque ya es sabio, no estaría poniendo la ignorancia en Dios. Agustín responde a esto inmediatamente, pues el acto de conocer la ignorancia no es un proceso inteligible. Debo ser sabio para saber lo que es la ignorancia, porque cualquier hombre que pueda explicar la ignorancia lo hace porque sabe lo que es. Por lo tanto, el sabio sabe de la ignorancia y Dios está ahí también. Trigencio no está en absoluto de acuerdo con esta afirmación, diciendo que justamente la ignorancia lo que hace que el sabio no pueda conocer. Por lo tanto, el hombre, cuando es sabio, ya no tiene ni comprende la ignorancia. La discusión del libro precedente había quedado con la opinión de San Agustín de decir que todo se hace con orden, pues sería ridículo que el desorden fuera hecho con desorden. Por lo tanto, el ignorante hará sus cosas dentro del orden que corresponde hacer sus cosas. El ignorante tendría que hacer todo lo que hace un ignorante y lo tendría que hacer con orden. Pensemos de la siguiente manera: todo está sometido a las leyes de la naturaleza o a las leyes humanas. Todas estas leyes están creadas con orden y por lo tanto incluso el mal, para hacer mal, debe cumplir con ciertas reglas, como por ejemplo ser contrario al bien. Por lo tanto, el mal también necesita un orden.
A pesar de todas las cosas malas que ocurren en el mundo, todas ellas se han hecho con orden y la providencia lo sabe. Sin embargo, en el caso del sabio, ésta está en el mundo sensible y está amarrado al cuerpo. El mal está amarrado al cuerpo. Licencio nos dice una argumentación muy plotiniana, pues nos dice que el alma no está en el cuerpo porque para que esté en el cuerpo debe ser manejada por un alma. No obstante, Agustín le dice que tampoco cree que el caballo está en el jinete, de modo que el caballo mande al jinete, pero si el jinete quiere moverse, se va a tener que mover con el animal, en el entendido que el jinete sea el alma y el caballo, ¿no es cierto?, el cuerpo. Al final, Licencio nos dice que en todo caso el jinete está inmóvil mientras el caballo se mueve, es decir, el alma queda inmóvil mientras que el cuerpo se va moviendo. ¿Y qué pasa antes del mal? ¿Habrá existido siempre el mal? ¿Habrá existido siempre el mal? Esta pregunta va unida con la siguiente: ¿habrá dejado Dios de ser justo? Licencio responde que obviamente no, por lo tanto el bien y el mal siempre debieron haber existido, puesto que si no hay mal, no habría por qué existir justicia. Por lo tanto, si Dios siempre fue justo, entonces el mal es y ha sido eterno. Si lo negáramos, tendríamos que decir que Dios no es eterno. Pero esto representa otro problema, pues si el mal es eterno y Dios también, entonces los dos nacieron al mismo tiempo, lo cual es ridículo. En ese caso, el mal debió existir después del orden de Dios, porque si el mal es orden, para ser mal debe haber existido primeramente el orden. Por lo tanto, el mal no existió siempre, no fue eterno el mal, no es eterno. ¿Y por qué? Porque el mal, para ser mal, necesita un orden. Y el orden es el bien. Por supuesto que el orden es el bien. Y por lo tanto, bien podemos decir que lo primero que nació en el universo es el bien, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el supremo bien? Dios. Y ahí hay un argumento quizás posible para la existencia de Dios en cuanto a lo que nos habla San Agustín, ¿no es cierto? Licencio y Santa Mónica adhieren a esta postura sin añadir ningún comentario, es decir, quedaron totalmente convencidos. El origen del mal no se dio por Dios, pero sí se dio por un orden divino. ¿Por qué? Es muy fácil. Pensemos en la conjura de Catilina que descubrió Cicerón. ¿Acaso podría haberla descubierto sin orden? Por supuesto que no. Por eso el orden existió antes del mal, porque el mal se debe descubrir, ¿no es cierto? Se debe descubrir en un orden. Y claro que así, pues chiquillos, el mal se hace con orden, por supuesto. Imagínense los doctores nazis, por ejemplo. Tenían que hacer todas sus fechorías, ¿no es cierto? Todos sus actos horrendos lo hacían con tecnología, lo hacían racionalmente. ¿Se dan cuenta? Los doctores acá, ¿no es cierto?, en dictadura, que debían revisar los cuerpos por si resistían un poco más las torturas. Entonces el mal tiene que actuar bajo un orden, si no, no podría existir. Y aquí está la cuestión, ¿no es cierto?, que habíamos hablado sobre si del bien depende el mal, ¿no es cierto?, o si el mal depende del bien. Y esta es la postura de San Agustín, o sea, el mal depende del bien incluso para existir. No podría existir si no hubiera bien. El tema cambia a cómo encontrar el conocimiento. Agustín nos dice que son dos, la autoridad y la razón. Entre los dos, la razón es mucho más privilegiada que la autoridad, puesto que la autoridad solo afina el camino para la razón y también precede a esta última. Esto es bien simple y esto lo habíamos comentado en la biografía de San Agustín, y es que claro, uno necesita autoridad primero, y después puede cuestionar todo lo que quiera. Después puede cuestionar todo lo que quiera. Por lo tanto, un alumno con un profesor, el alumno primero tiene que aceptar lo que dice el profesor, tiene que confiar en la autoridad del profesor.
Tiene que confiar en la autoridad del profesor y después, si quiere, después de confiar en la autoridad del profesor y entender lo que dice el profesor, después en una investigación autónoma del mismo estudiante, después si él quiere puede cuestionar y puede rebatir todo lo que quiera, pero en primera línea, en primera instancia, él tiene que creer, tiene que dar fe de lo que está diciendo el profesor y después si quiere puede rebatirlo. Yo me atrevería a decir, no lo he visto en otros escritos, me atrevería a decir que es una epistemología de San Agustín. Es una epistemología, de todas maneras. Bueno, lo racional es lo que se puede usar con razón. Lo razonable es lo que está dicho conforme a la razón. Y en cuanto a la razón, bueno, esta procede del alma racional y procede para comunicar cosas razonables. Esa es la idea. Pero si hablamos de alma, ¿podemos decir que en los sentidos se halla la razón? ¿En los sentidos? Bueno, en la vista, que es imprescindible para poder captar la razón, siempre se dice que una cosa se ve razonable o es razonable. Por lo tanto, en este sentido de la vista hay algo de razón. Comparte quizás la razón. La audición también es imprescindible para conocer la verdad. Ahora, que el gusto sea razonable, ahí un poco... Ahí quizás no hay razón. Ahí quizás no hay razón. Hay más sentido que razón. El tacto, ahí sí que es difícil, ¿no? Ahí sí que es difícil encontrar también razonamiento, ¿no? Y el olfato, bueno, lo mismo que el tacto y el gusto. No tiene propiedades para percibir la razón. Sin embargo, a pesar de todo esto, la razón prima por sobre todo. En el lenguaje, en el deleite, en las obras realizadas con un fin, siempre la razón está, ¿no es cierto?, por sobre todo. También podemos decir que está en la dialéctica, en la oratoria, en la música, en la poesía, o sea, en la geometría, en la astronomía. En todas las artes hay razón. En todas las artes hay razón. Y como en todas las artes hay razón, hay orden. Hay un orden. Y este orden precede a todo tipo de cosas, chicos. A todo tipo de cosas. Usted cualquier cosa que entienda y que logre entender, usted lo entiende porque esa cosa tiene un orden. No lo entiende por otra cosa. ¿Se dan cuenta? Que es la razón primero lo que viene. Y de hecho la razón podemos decir que está en segundo lugar. Quizá lo primero que va es el orden. Aunque uno dice, bueno, pero el orden tiene que ser racional. Bueno, en cualquier modo, el orden y la razón van primero. Y después, si usted quiere, va el mal y el resto de todas las cosas. Por lo tanto, esto, chicos, es un nivel de realidad que dice San Agustín. Es un nivel de realidad por el cual primero tenemos el orden y después todo lo demás. Sin embargo, bueno, ya terminamos, por cierto, el libro, pero sin embargo nos queda algo, un escollo muy grande aquí, un vacío muy grande, porque hemos definido muy bien lo que es el orden, pero ¿de dónde sacamos esta idea del desorden entonces? ¿De dónde sacamos esta idea del desorden? ¿Qué es o qué podríamos considerar desordenado? ¿O ahora bien, no existe el desorden? ¿Será tan así? Bueno, si no existe el desorden, entonces yo cuando pequeño, ¿no es cierto?, y tenía mi pieza desordenada, estaba muy bien porque esto correspondía a un orden, ¿no es cierto? No, estoy bromeando. Yo creo, chicos, que quizás esto del desorden
lo podemos encontrar en otro lado. Quizás no lo podemos encontrar en Dios, probablemente, pero sí lo vamos a poder encontrar en el hombre. Quizás el concepto de desorden nos viene del hombre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible? Vamos a verlo en las obras que vienen. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muy interesante este podcast sobre el orden. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, ingrese al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Chao.